Muy buenas noches, tengan todos ustedes. La videoconferencia del día de hoy es sífilis congénita, una enfermedad olvidada y gran simuladora. Y va a ser impartida por el doctor José Esil Santos Hernández, que es médico pediatra, es especialista en infectología, adscrito al hospital, creo que me está jugando. Si se fijan ustedes, es la primera vez que estamos utilizando este formato, entonces pido una disculpa. Es médico pediatra, tiene la especialidad de infectología, es adscrito al servicio de infectología de la unidad de alta especialidad del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente. Es profesor adjunto de la especialidad de infectología pediátrica, ahí mismo en la UMAE de Occidente. Es miembro del Colegio de Pediatría del Estado de Jalisco y socio titular de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. Es un gusto para mí cederle los micrófonos. Bienvenido, doctor Santos. Muchas gracias, doctor. ¿Listo? Muchísimas gracias, doctor Lara, por sus amables palabras introductorias. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que se han conectado el día de hoy para hablar por demás de un tema muy interesante que cada vez vemos con más frecuencia que va incrementando esa casuística. La sífilis congénita, se considera que es una enfermedad olvidada y hasta el momento también diseñada como una gran simuladora. ¿Por qué? Porque las manifestaciones clínicas que nos puede presentar el paciente en la etapa neonatal puede ser muy variable definitivamente. Por lo tanto, es interesante que nosotros establezcamos un diagnóstico de manera oportuna para poder tratarlo y evitar las complicaciones que esto nos puede conllevar. Definitivamente, sífilis congénita sigue estando a la orden del día y lo interesante de esta plática es favorecer el conocimiento a través del tiempo y definitivamente poder nosotros identificar oportunamente a nuestros pacientes. Voy a comenzar directamente con un caso clínico. Este caso nos muestra un paciente recién nacido, pretérmino de 34 semanas de gestación, que tiene como antecedente ser hijo de una madre de 17 años de edad, con factores de riesgo múltiples como parejas sexuales variables, peso bajo al nacer, evidencia de una rinorrea hialina y manifestaciones cutáneas importantes diseminadas prácticamente en toda la economía corporal. Esas lesiones son maculopapulares y a la exploración física a nivel abdominal encontramos una hepatomegalia bastante considerable, aunado al retraso en el crecimiento intrauterino que mostró este paciente. Laboratorialmente se le han realizado algunos estudios y se documenta la evidencia de unos leucocitos elevados, trombocitopenia y anemia. Dentro de los estudios de gabinete encontramos unas radiografías de huesos largos con cambios a nivel perióstico y evidencia a nivel pulmonar de datos de infiltración o una neumonía evidentemente diagnosticada posteriormente. Se realizaron serologías tanto a la madre como al producto y evidencia de BDRL positivo en la madre con titulaciones de 1 a 4 y en el producto las titulaciones fueron positivas también con 1 a 16. El paciente estuvo críticamente enfermo y desarrolló manifestaciones clásicas de un síndrome nefrótico soportado por hipoalbuminemia, trastornos de la presión arterial y la evidencia de proteínas en orina. Desafortunadamente, el desenlace de este paciente no fue el adecuado y falleció secundario a las complicaciones del síndrome nefrótico y al proceso respiratorio. Por otra parte, abordaremos específicamente las características clínicas y microbiológicas de este patógeno, que es el Treponema pallidum. Describiremos principalmente las formas de presentación que pueden ser muy variables. Es un abanico impresionante que más adelante descubriremos.
hablaremos un poco sobre la epidemiología de la enfermedad congénita, que cada día va en ascenso y que lamentablemente no todos los casos son notificables, probablemente porque muchos de estos pacientes se manifiestan asintomáticos hasta en el 60% de las ocasiones. Hablaremos también acerca del abordaje que se debe de realizar a estos pacientes y definitivamente el tratamiento. Y sobre todo quiero hacer un hincapié sobre el seguimiento de los pacientes. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que encontremos pacientes que a lo largo de los siguientes meses después del tratamiento no tienen un seguimiento específico y puede haber recrudescencia de la enfermedad. Históricamente, encontramos que la sífilis no es una enfermedad moderna, es una enfermedad que se conoce desde siglos pasados. Las primeras descripciones fueron denotadas en el siglo XV, a finales del mismo, en Europa. Su conocimiento científico se fue conociendo a lo largo del tiempo y se inició la primera descripción en 1546 por un médico veronés llamado Girolamo Fracastoro. A través del tiempo se le fue conociendo con diferentes nombres, desde la lues venérea o la avariosis principalmente, hasta conocerla como en la actualidad como sífilis per se. Muy bien, entonces a través del tiempo encontramos grandes epidemias asociadas a sífilis que lamentablemente conllevaron vidas de muchos pacientes. ¿Por qué? Porque en esos tiempos evidentemente no existía un tratamiento específico. Afectó, por supuesto, a todas las clases sociales y por multitudes de personas. ¿A quién debemos la enfermedad? Es específicamente relacionada a un agente denominado Treponema pallidum, que pertenece a la orden de espiroquetales y a la familia de espiroquetáceas. Estos microorganismos son helicoidales y unicelulares, muy delgados, de estructura enrollada y que tienen una anchura aproximadamente de 0.18 micrómetros como tal. Su peculiaridad es el movimiento, es un movimiento característico, rotatorio, errático y que lo confunden o lo comparan con un sacacorchos. Esto es muy característico del Treponema pallidum y la manera más interesante de poder documentar la presencia del mismo es a través de la visualización directa a través de una microscopía de campo oscuro. Lamentablemente, no en todos los centros hospitalarios se puede contar con este arsenal o esta forma de microscopía y por lo tanto esto nos conlleva a realizar diagnósticos a través de estudios indirectos. Evidentemente, hay varios subgéneros de los treponemas, pero pallidum se considera que es uno de los más virulentos. Sin embargo, gracias a que su genoma no es tan robusto, por llamarlo así, su cromosoma en realidad es único y tiene algunos cuantos pares de base, a diferencia de bacterias mucho más patógenas, y que afortunadamente a través del tiempo, con el descubrimiento de la penicilina, se ha mantenido estable esa sensibilidad que muestra el Treponema pallidum. ¿Por qué? Porque su genoma no es tan amplio y se ha estudiado que los transposones, que son estructuras que detonan material genético fuera del núcleo, no están presentes, y de aquí la importancia de la cual la penicilina continúa siendo el tratamiento de elección para estos pacientes. Por otra parte, hablaremos a continuación de la epidemiología de la sífilis. Es importante destacar que el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud va notificando de manera semanal la presencia de casos de sífilis congénita. Si lo comparamos evidentemente con la sífilis adquirida, por supuesto que la proporción es mucho menor, pero aquí podemos visualizar en la tabla, en la parte inferior, en la parte central, que para la semana presente, que es la semana 46, la última semana, había 780 casos notificados de sífilis congénita. En la actualidad, en la misma semana epidemiológica, tenemos 804. Y estos son evidentemente los pacientes que son diagnosticados. Por supuesto que el subregistro queda bastante amplio porque mencionaba con anterioridad que gran parte de los pacientes pueden cursar la enfermedad de manera asintomática.
Respecto a cómo son las formas de transmisión, esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque hablar en sífilis congénita es evidente que el paso transplacentario es la forma más frecuente de adquirir la enfermedad. Por supuesto que el contacto con una mamá que tenga lesiones activas chancroides y que nace a través de la vía vaginal, en ese momento podría adquirir también la enfermedad y no solamente durante todo el periodo embriológico o todo el periodo del desarrollo del embarazo. Por supuesto que dentro de la fisiopatología de la enfermedad encontramos que es más frecuente que se infecte nuestro producto o nuestro bebé durante la vida intrauterina y que aunque es posible que el recién nacido adquiera la infección mientras pasa por el canal de parto, por supuesto que a través de las semanas del embarazo, ahí es el sitio o el punto más álgido donde el paciente podría infectarse. ¿Por qué? Porque obviamente la mamá en ese punto del embarazo, durante el segundo o el tercer trimestre, podría adquirir la enfermedad como sífilis temprana o incluso reactivarse una sífilis tardía, y de aquí la importancia de hacer un exhaustivo interrogatorio para identificar qué diagnóstico tiene la madre y ver las posibilidades que nuestro paciente tenga de adquirir esta enfermedad. Una vez que el Treponema pallidum entra en contacto con el producto, es decir, con nuestro bebé, se va a diseminar rápidamente a través de los vasos linfáticos hasta alcanzar el torrente sanguíneo, y en este sitio va a comenzar la replicación, o también conocida como espiroquetemia, que es la circulación de estas espiroquetas del Treponema pallidum, y que esto le da una gran capacidad de diseminación a prácticamente todos los órganos del cuerpo, especialmente a los pacientes que tienen antecedente de prematurez o que son muy pequeños, en donde la barrera hematoencefálica continúa todavía abierta y llega de esta forma al sistema nervioso central. Esta infección del feto durante la vida intrauterina se puede producir prácticamente en cualquier momento durante la madre con contacto con sífilis, y sobre todo para aquellos pacientes tienen más riesgo los que fueron tratadas de forma inadecuada a estas madres, y por lo tanto el riesgo de espiroquetemia y de diseminación a todos los tejidos es muchísimo más alto. De aquí lo interesante de que nosotros podamos definir en qué punto la madre fue diagnosticada y cómo fue tratada. La infección del feto antes del cuarto mes de gestación es improbable, pero a través del tiempo, las siguientes semanas o los siguientes meses, podría conllevar a diferentes escenarios o diferentes posibilidades. La madre podría entrar a un aborto tardío, el recién nacido podría nacer muerto, o puede desarrollar una enfermedad completa neonatal con gran afectación multisistémica. Desafortunadamente, el 6 a 7% de los neonatos con sífilis congénita serán recién nacidos que nacerán muertos, especialmente de aquellos productos donde las madres no fueron tratadas o el tratamiento fue administrado de forma inadecuada. Entrando de lleno con las manifestaciones clínicas, nosotros tenemos que identificar perfectamente cómo se clasifica la sífilis. La sífilis congénita temprana es aquella que adquiere el producto desde que nace hasta los 2 primeros años de vida. Después de los 2 años de vida, la sífilis congénita tardía es el nombre correcto o más apropiado para llamarla. En las manifestaciones tempranas podemos encontrar desde retraso en el crecimiento uterino, la prematurez, organomegalias a nivel abdominal sobre todo, y por lo tanto ictericia, alteraciones hematológicas graves como una anemia hemolítica que no va a tener como una explicación adecuada, o una trombocitopenia sin dar manifestaciones clásicas de sepsis neonatal per se. Además, podemos encontrar manifestaciones que pueden considerarse fulminantes, como en el caso clínico, lo cual podría conllevar a un síndrome nefrótico o estar relacionado con una neumonitis o una neumonía alba. Dentro de las manifestaciones de sífilis tardía encontramos las clásicas como maxilares cortos, nariz sencilla de montar, algunas como queratitis intersticial. Incluso recientemente en el Congreso Nacional de Infectología, por ahí vi un cartel exhibido de una queratitis asociada como manifestación tardía de sífilis.
Esto es muy interesante. Habrá que revisar específicamente las espinillas porque sabemos que las espinillas en forma de sable también son muy orientativas de sífilis, los dientes de Hutchinson, etcétera, ¿no? Evidentemente puede haber hipoacusia y sordera o manifestaciones neurológicas graves desde crisis convulsivas, retardo en el crecimiento o la maduración neurológica. Por lo tanto, el abanico de posibilidades es muy, muy extenso y de aquí el nombramiento de la gran simuladora. ¿Por qué? Porque a través de los primeros 2 o 3 años de vida, el paciente, a pesar de que haya nacido sin ninguna sintomatología clásica, ¿por qué? Porque un 60%, como ya lo mencioné con anterioridad, pueden no presentar ningún síntoma al momento del nacimiento. Dentro del 40% restante de los pacientes que van a presentar manifestaciones clásicas al momento del nacimiento, encontramos que las manifestaciones cutáneas son las más importantes. Estos pacientes con datos clínicos clásicos, el 70% o más van a presentar lesiones a nivel de piel, sobre todo las lesiones llamadas pénfigo sifilítico, como una de las 2 primeras manifestaciones más importantes e iniciales. Se ha descrito en la literatura que el signo más temprano de sífilis congénita habitualmente es una rinitis. Un bebé recién nacido no tendría una explicación para la cual mostrar una presencia de rinitis hialina, o también denominada como resoplido, por lo cual ante este escenario clínico nosotros francamente tenemos que sospechar en sífilis congénita hasta no demostrar lo contrario. De igual forma, como en la imagen del lado derecho, las lesiones, estas maculopapulares vesiculosas que pueden erupcionar de manera natural, podrían estar involucradas ahí con las manifestaciones clásicas de sífilis. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de extraer el material contenido dentro de esas vesículas y observarlas directamente en el microscopio, podríamos encontrar estos microorganismos clásicos del treponema pallidum. En esta siguiente imagen, nosotros también del lado izquierdo podemos apreciar el pénfigo sifilítico clásico. Vean cómo esas lesiones están ahí a punto de hacer erupción. Del lado derecho encontramos las lesiones que ya rompieron y formaron unos bordes específicamente. Esos bordes pueden ir cambiando de coloración, desarrollar un tallo y dar coloraciones entre cafés y rojas después de la ruptura de esa ampolla. El universo de posibilidades y signos y síntomas puede ser completamente amplio. En esta imagen del lado derecho podemos ver un niño francamente desnutrido, con retraso en el crecimiento intrauterino, con manifestaciones, incluso podría evidenciarse datos clásicos de hipotiroidismo, con todas sus manifestaciones de manera natural, ¿no? Vemos cómo hay una importante hernia umbilical, el abdomen cómo está distendido, las facies características de nuestros pacientes con alteraciones tiroideas, y esto también puede ser otra posibilidad de sífilis congénita y tendría que abordarse completamente toda la historia clínica y hacer las pruebas serológicas correspondientes. De la imagen del lado izquierdo podemos destacar estas lesiones maculares que confluyen y que evidentemente podrían hacernos sospechar en este tipo de enfermedades transmitidas de la madre al producto. Pasando a continuación o dejando las manifestaciones cutáneas, más adelante se pueden evidenciar también lesiones a nivel osteoarticular. Las más características, por supuesto, como ya lo hemos conocido a través del tiempo, son las lesiones o reacciones periósticas, pero esas son las más comunes o las más clásicas. Sin embargo, el paciente que tiene una espiroquetemia bastante elevada o bastante grande, ese inóculo o carga bacteriana, puede desarrollarnos manifestaciones líticas muy interesantes y llegar hasta la profundidad de las lesiones óseas y encontrarse como una osteomielitis. Evidentemente también aquí tendríamos que hacer un diagnóstico de manera temprana para poder establecer el tratamiento lo más antes posible. Hay otro signo muy característico en traumatología que se llama signo de Weinberger, que no es más allá que la destrucción metafisiaria de la tibia proximal media.
Esa lesión, como ensacabocado, es icónica también de sífilis congénita, más allá de las lesiones periósticas. Por lo tanto, estas dos imágenes me parecen por demás interesantes porque nos orientan un poquito más a, a tratar de demostrar que hay un proceso derivado de una infección congénita. Existen otro tipo de manifestaciones que no, ya pasando las cutáneas y las óseas, que debe de advertirnos, por supuesto, en el momento de que tenemos a un bebé en la sala de parto, y es denominada la funicitis necrotizante. Si bien no es una forma de presentación clásica, pero está descrita completamente en la literatura. Y este es un proceso inflamatorio de manera interesante que va a condicionar un daño perivascular y va a generar una obliteración a nivel de los vasos del cordón umbilical. Nos recuerda bastante a las imágenes o a los letreros que tienen las peluquerías de antaño, ¿no? Como vemos en la imagen del lado derecho, así se puede visualizar. Si hubiera la oportunidad de realizarle un estudio o una biopsia a ese cordón umbilical, se podrían ver manifestaciones clásicas de proceso inflamatorio, de trombosis, necrosis, etcétera. Y esto es muy, muy orientativo de sífilis congénita. Por lo tanto, habrá que explorar de manera correcta los cordones umbilicales de todos nuestros pacientes con alta sospecha o incluso sin sospecha. Solamente la presencia de esta manifestación clásica podría orientarnos a establecer un diagnóstico de sífilis congénita. A continuación, hablaré de las manifestaciones que se consideran graves y que realmente comprometen la vida de nuestro paciente. Si bien las manifestaciones que con anterioridad mencionábamos pueden estar muy a la orden del día, esas no van a comprometer el estado clínico del paciente a menos que tenga una prematurez demasiado interesante y que pueda desarrollar estas dos vertientes de manifestaciones clásicas, que es el síndrome nefrótico. Ya lo mencioné en el caso inicial. Vemos cómo el paciente está francamente en anasarca, vemos o podemos encontrar hipoalbuminemia de manera interesante, proteínas en orina, alteraciones en las cifras tensionales, etcétera. Y esto es asociado a depósitos por inmunocomplejos en respuesta al treponema pallidum. La neumonía alba, por otra parte, podemos estimar que si bien no es la complicación más frecuente relacionada a sífilis congénita, podría estar presente y puede comprometer definitivamente la vida de nuestros pacientes. Estos niños, al ser prematuros, es muy esperado que puedan desarrollar una membrana hialina o la enfermedad por síndrome de distrés respiratorio y que pueda confundirse el diagnóstico. Sin embargo, en una neumonía alba con un paciente con factores de riesgo, con lesiones cutáneas, con manifestaciones clásicas clínicas y manifestaciones laboratoriales, pues nos hará sospechar que puede estar cursando con una sífilis de adquisición al momento del embarazo y que tiene manifestaciones de diseminación bastante importantes. Al instaurar el tratamiento, el pronóstico del paciente podría mejorar. Sin embargo, el daño que se genera a nivel de las barreras alveolo-capilares podría ser muy interesante y eso comprometer a nuestros pacientes y requerir algunas fases de ventilación, por supuesto, muchísimo más avanzadas, ¿no? Entrarán en SDRA de manera interesante y puede conllevar a la muerte de nuestros pacientes, desafortunadamente. Establecer el diagnóstico de sífilis congénita, definitivamente de manera personal, yo les digo, es todo un reto. ¿Por qué? Porque aquel paciente, como en el caso clínico, podría ser muy altamente la sospecha, ¿no? El reto será en los pacientes que tienen pocas manifestaciones en respuesta a la presencia de pocas espiroquetas, ¿no? Aquí entonces nosotros tendríamos que tener un ojo clínico bastante agudizado para poder identificar estos casos y no se nos escapen y no anden por ahí por la vida con la espiroquetemia de manera marcada. Entonces ese diagnóstico era y sigue siendo a través de estudios indirectos por la dificultad que tenemos para poder aislar este microorganismo, ya sea por visualización directa
por campo oscuro o por las técnicas de manera indirecta. ¿Por qué? Porque no es cultivable, lamentablemente, este microorganismo. Por lo tanto, acudimos a inmunotensión con anticuerpos antitreponémicos y análisis más sofisticados que actualmente están en boga, como las PCRs o biología molecular, para establecer un diagnóstico mucho más contundente y establecer nuestro tratamiento. Hablando a continuación de pruebas no treponémicas, tenemos la universalmente conocida VDRL, que es la prueba estándar y la que todos tenemos afortunadamente disponible en la mayoría de nuestros centros hospitalarios, que sigue siendo una buena estrategia para poder establecer el diagnóstico de sífilis congénita. Tiene sus excepciones, por supuesto, pero adelante hablaré un poquito más de esto. Esta prueba de VDRL es una prueba indirecta que estudia la capacidad de aglutinación con presencia de temperatura, altas temperaturas de hasta 56 grados, que tiene una suspensión estandarizada de un antígeno de cardiolipina y lecitina. Esto genera una aglutinación y de ahí se van haciendo las diluciones específicas para dar la reactividad o no a la presencia de la espiroqueta. Existen otras pruebas como la RPR, que deriva de región plasmática, que es una prueba diseñada también para detectar de manera rápida, pero que la fortuna es que no requiere la inactivación por calor. En realidad son técnicas bastante comunes y que se pueden utilizar en la mayoría de los centros hospitalarios. Sin embargo, el VDRL podría tener algunos falsos, tanto positivos como negativos. Si bien los falsos negativos es menos común, ¿por qué? Porque la presencia de bajos títulos de anticuerpo podría darnos un falso negativo o un efecto de prosona, que es evidencia de baja titulación serológica o baja titulación de anticuerpos. La presencia del VIH también nos podría dar un falso negativo, o las temperaturas que salgan de los rangos habituales de mediciones. En cambio, los falsos positivos podría ser más común encontrarlos porque pueden encontrarse en algunas enfermedades tanto infectocontagiosas como algunas enfermedades de la colágena o enfermedades reumatológicas, desde síndromes de anticuerpos antifosfolípidos, lupus eritematoso, fiebre reumática, por mencionar algunas de las más importantes. Incluso algunas formas no patológicas también podrían ser resultado de falsos positivos, incluso el mismo embarazo o la senectud. Por lo tanto, habrá que estudiar específicamente a nuestro paciente y no nada más quedarnos con el VDRL. Debemos de hacer algunas otras pruebas confirmatorias para poder establecer nuestro diagnóstico de manera mucho más precisa. En sífilis congénita, la combinación de anticuerpos que serían obtenidos a través de inmunotransferencia para IgM específica para este microorganismo y la presencia o la reactividad a las pruebas de biología molecular como el PCR serían los métodos de laboratorio más eficaces de los que disponemos en la actualidad. Es importante que en todos nuestros pacientes debemos de detectar la presencia o no de sífilis. Y para neurosífilis nosotros podríamos utilizar el VDRL. Sin embargo, la poca sensibilidad que muestra este estudio nos conlleva a que nosotros requiramos unas nuevas técnicas como lo es el ELISA, el Western Blot o el PCR del cual ya venía hablando. Estas pruebas se aconsejan mucho mayormente para poder establecer ese diagnóstico. Si no contamos con estas pruebas, nos quedamos con VDRL definitivamente, pero no se recomiendan las pruebas que se consideran treponémicas. ¿Por qué? Porque todavía son más inespecíficas. Si queremos detectar sífilis en nuestros centros, tendría que ser VDRL si no tenemos las nuevas herramientas moleculares. Por supuesto que la detección o la interpretación, más que todo de las pruebas en general, porque existen un sinfín de pruebas, tanto las no treponémicas como las treponémicas, puede generar pues cierto grado de confusión definitivo, pero aquí en este cuadrito podemos establecer
a grandes rasgos cuáles son los datos clásicos más orientativos con base a las pruebas de laboratorio. Por ejemplo, aquí en este caso, si le hacemos las pruebas del BDRL y hacemos pruebas confirmatorias que FTAT se considera que es un poco la de mayor rentabilidad, aquí podemos encontrar nuestro diagnóstico prácticamente, ¿no? En este caso, si la madre y el hijo dan positivos a BDRL y las pruebas treponémicas también son confirmatorias, pues se considera que hay una infección reciente y que hay una gran probabilidad de que el niño esté infectado, por supuesto. Y habrá que establecer nuestro diagnóstico completo para detectar e iniciar lo más pronto posible un tratamiento específico con base a los escenarios que a continuación voy a demostrar. Bien, en caso de que las pruebas de BDRL fueran positivas, habrá que detectar que no sean falsos positivos. Esto debemos hacer evidentemente las pruebas confirmatorias con FT-APS. Si las pruebas de FT-APS están negativas, quiere decir que la madre en realidad no está infectada y que pudo ser un error de la prueba del BDRL por mil y un causas que ya mencionamos con anterioridad. Ahora, el lado opuesto, si el BDRL está negativo, pero el FT-APS está positivo, podríamos interpretarlo como que es una madre que fue tratada para sífilis con mucho tiempo antes o que puede tener alguna enfermedad similar y dar un falso positivo en realidad, como enfermedades de la colágena que mencionábamos con anterioridad o enfermedades infecciosas como la enfermedad de Lyme principalmente. Bien, entramos de lleno a hacer el diagnóstico de sífilis congénita. ¿Qué podemos esperar en un paciente con sífilis congénita? Evidentemente, buscar intencionadamente el examen directo a través de diferentes especímenes. Llámese cordón umbilical, placenta, una descarga nasal como en el paciente que muestra rinorrea, o aspirar directamente el contenido de las lesiones dérmicas y verlos directamente con un microscopio de campo oscuro. Eso sería un diagnóstico definitivo de una sífilis congénita. En cambio, el diagnóstico presuntivo nos tomará un poquito más de puntos para poder establecer ese diagnóstico. Por ejemplo, si hay una determinación de que el infante nació de una madre que no recibió un tratamiento o que su tratamiento fue diferente a la penicilina, que en este caso se considera un tratamiento inadecuado. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el tratamiento número uno y de elección sigue siendo la penicilina. Cuando tú tratas a la mujer embarazada con un esquema diferente a penicilina, como las cefalosporinas de tercera generación o los macrólidos, en este caso, el escenario se considera como una madre que fue tratada de forma inadecuada y esto lo conlleva a un riesgo más alto de que el paciente esté con manifestaciones clásicas de sífilis. De aquí esto también es muy, muy importante y lo quería enfatizar para que todos estemos en la misma sintonía. Punto número 2 para diagnóstico presuntivo sería la reactividad a las pruebas treponémicas o no treponémicas. Y el punto número 3, las manifestaciones clásicas. Llámense datos clínicos como los que mencioné al principio, los sugestivos cutáneos, osteoarticulares, etcétera, más abordar específicamente el involucro o no del sistema nervioso central. Estos pacientes tienen que puncionarse sí o sí. Es muy común que encontremos pacientes que sospechan o está confirmada ya o probablemente confirmada la enfermedad por sífilis, pero no se punciona. Esto podría ser un error muy frecuente. ¿Por qué? Porque ya mencioné con anterioridad también la alta afinidad que tienen estas espiroquetas para invadir el sistema nervioso central. Y muchas de las veces, lamentablemente, el paciente no da manifestaciones clásicas de meningitis. Por lo tanto, todo paciente con sífilis congénita, identificada en una sala de partos o en una unidad de cuidados intensivos, tiene que ser puncionable para verificar las características del citoquímico y hacer esas pruebas diagnósticas en ese líquido cefalorraquídeo. Si el BDRL está reactivo, pues es otro punto más a considerar en nuestro paciente. Si tenemos la posibilidad de realizar anticuerpos IgM, pues hay que aprovecharla definitivamente para establecer un punto más a favor de la sífilis congénita. Una vez
que tienes a tu paciente bajo abordaje, hay que puncionarlo y mandar un citoquímico. ¿Cuál es el hallazgo más clásico de sífilis congénita a nivel del sistema nervioso central? La presencia de mononucleares. Si encontramos más de 5 células mononucleares por milímetro cúbico en el líquido cefalorraquídeo, es una manifestación indirecta o indicativa de neurosífilis activa, sobre todo si ya nos dio positivo a todas las pruebas con anterioridad indirectas, llámese las no treponémicas o las treponémicas. Por lo tanto, la presencia de células inflamatorias en líquido es altamente sospechosa de neurosífilis. Si a esto le agregamos que el paciente tiene proteinorraquia y glucosa normal, también es muy característico de sífilis congénita. A continuación entraremos de lleno al tratamiento de nuestros pacientes con sífilis. Hoy por hoy, a través de los años, la penicilina sigue siendo nuestro tratamiento de elección. Está por cumplirse el 100 aniversario del descubrimiento de la penicilina. Por allá por el año de 1928 fue el descubrimiento de esta y afortunadamente en esta enfermedad en especial por las características del microorganismo que ya mencionaba también y ese genoma tan fácil y poco probable que mute, sigue siendo esta nuestra mejor alternativa, nuestra mejor herramienta. La susceptibilidad que muestra el Treponema pallidum para esta bacteria es impresionante. Sigue siendo un tratamiento bastante eficaz y contundente, por lo cual, ante la sospecha de que un paciente tenga reacción a la penicilina o sea documentado como alérgico a la penicilina, nosotros tenemos que buscar la posibilidad de una desensibilización. ¿Por qué? Porque los esquemas alternativos, nuevamente vuelvo a hacer hincapié, son eso precisamente, esquemas alternativos y no han demostrado eficacia correcta, sobre todo en los pacientes en seguimiento. ¿Por qué? Porque la tasa de recaída o de recrudescencia de la enfermedad puede ser muchísimo más alta con un esquema diferente a penicilina. De aquí lo importante de que esto lo recalquemos, ¿va? Aparte, otra cosa muy importante a favor son la farmacocinética y la farmacodinamia de la penicilina, debido a que esta puede penetrar de manera correcta el sistema nervioso central y muchos órganos, aparatos y sistemas. El ojo, los oídos, en general el torrente sanguíneo le va bastante bien a las espiroquetas con penicilina. La sífilis congénita lamentablemente no parece conferir una inmunidad en un futuro frente a la exposición nueva a Treponema pallidum. Ok, hay a lo largo de la historia pues diferentes guías, diferentes pautas de tratamiento. Sin embargo, las guías que me parecen mucho más correctas y más fáciles de interpretar son las del CDC de Estados Unidos, que nos hablan sobre la forma en que vamos a prevenir y detectar a estas mujeres con antecedente de embarazo y presencia de sífilis. Es importante que escrutemos siempre de manera intencionada desde la primera visita al ginecólogo a nuestra mujer embarazada. Después de eso, a las 28 semanas de gestación, debe nuevamente hacerse la prueba y antes de que el producto nazca, hay que volver a hacer otra determinación de pruebas como BDRL para poder identificar ese factor de riesgo para la infección por sífilis. ¿Por qué? Porque obviamente pueden estar con antecedente de latencia y no ser positivos al momento de la valoración inicial, pero conforme van pasando las semanas y los meses, es más probable que se desarrolle la reactividad a esa prueba no indirecta, ¿va? Dentro de estas líneas de investigación y estos algoritmos de tratamiento, existen 4 escenarios universalmente descritos, que hay algo muy común y muy llamativo que nos habla acerca de la probabilidad que tenemos de estar contagiados nuestros productos con sífilis y se denomina como una nomenclatura de las 4 Ps, que es una sífilis que se considera probada, otra que es posible, poco probable o probable. De ahí la determinación de las 4 Ps.
Comenzaré hablando con el escenario más clásico, el escenario 1, aquel que se parece al caso clínico que presentaba al principio de la charla, en el cual consiste que tenemos a un recién nacido con un examen físico que es anormal, francamente consistente con sífilis congénita, y las pruebas cuantitativas no treponémicas en realidad están positivas. Se describe en la literatura que al menos 4 veces la titulación del producto debe ser con respecto a la madre. Sin embargo, el hecho de que no esté aumentada 4 veces no es exclusivamente para decir tiene o no tiene sífilis. Con que esté reactiva la prueba en ambas personas, podría ya establecerse un tratamiento de manera inmediata. Si a esto aunamos que vemos directamente en un campo oscuro las lesiones o hacemos un PCR directamente de esas lesiones, el diagnóstico prácticamente está en la bolsa. ¿Qué debemos de hacer con nuestros pacientes que tienen este escenario clínico? Hacer una evaluación completa. Nuestro paciente tiene que hacerse punción lumbar, como ya lo mencioné, hacer determinación de BDRL en líquido cefalorraquídeo, recuento celular y la presencia o no de proteínas. Exámenes generales como la biometría hemática, con un recuento plaquetario y la presencia de alteraciones o no de las pruebas de función hepática. ¿Por qué? Porque puede haber hepatomegalia, hepatitis, etcétera. Otras pruebas que también está indicado, por supuesto, en nuestros pacientes que tienen este escenario clínico son 4 muy importantes. Una es la valoración oftalmológica. Hay que buscar la presencia de lesiones a nivel de ojo, ¿verdad? Y sobre todo a nivel retineal. Tenemos que hacer una valoración electroencefalográfica y una valoración ósea. Es buscando intencionadamente estas lesiones y sobre todo pues la punción lumbar, como ya lo mencioné. Y ahora, ¿qué tratamiento vamos a proporcionar a estos pacientes con manifestaciones clásicas? Pues este está descrito prácticamente en todas las guías internacionales, tanto en las mexicanas, las americanas y en cualquier otro país del mundo. El tratamiento de elección es la penicilina G sódica cristalina a las dosis de 50,000 unidades por kilo dosis, intravenoso cada 12 horas durante los primeros 7 días. A partir del 8º día, hay que incrementar a cada 8 horas para una totalidad de 10 días de tratamiento efectivo. Ahora, hay otra variante de tratamiento que sería relacionada a través de penicilina procaínica G. Igual la dosis es similar a la otra, 50,000 unidades por kilo, pero la diferencia aquí sería la administración intramuscular. Este escenario sería para los pacientes que en realidad tienen manifestaciones, muy pocas manifestaciones, y podría tratarse de forma ambulatoria, siempre y cuando se administre intramuscular todos los días durante 10 días. Ahora es muy importante que enfaticemos a los médicos y a las madres que están con estos hijos y estos tratamientos, que la continuidad del mismo debe ser algo muy indispensable, ya que si se pierde más de un día de terapia antibiótica, tendría que reiniciarse el conteo de tratamiento y al final tiene que completar sí o sí los 10 días de manera continua. A continuación voy a hablar del escenario número 2, donde es catalogado como una posible sífilis congénita. Esta posibilidad radica de un examen físico normal, pero los exámenes serológicos salen anormales. Las titulaciones pueden ser iguales o inferiores a 4 veces el título materno, y si a esto le agregamos que la madre no recibió un tratamiento o el tratamiento fue inadecuado, tendría que establecerse un tratamiento a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque dio reactividad a esa prueba serológica y hay una historia clínica materna que fue inadecuada. En realidad su tratamiento no mostró una buena evolución y el paciente es muy posible que tenga sífilis congénita. A estos niños tendríamos que evaluarlos de igual forma como en el escenario 1. Análisis de líquido cefalorraquídeo, biometría, pruebas de función hepática y radiografía de huesos largos. Eso es lo aconsejable según las recomendaciones de las guías internacionales.
Siempre, como ya lo mencionaba, ese líquido cefalorraquídeo debe ser obtenido para buscar intencionadamente la reactividad del BDRL o hacer las pruebas de biología molecular y establecer el tratamiento cuanto antes. De igual forma, en este escenario, nuestro tratamiento, si el paciente tiene la evidencia de manifestaciones o los exámenes de escrutinio salieron anormales, hay que iniciar el tratamiento lo antes posible a las mismas dosis, con el mismo esquema, PG sódica cristalina para los pacientes que van a estar hospitalizados o penicilina procaínica para todos esos pacientes que pueden manejarse de forma ambulatoria. Aquí hay una nueva posibilidad de tratamiento en este escenario escenario número 2. Si dentro del abordaje el líquido cefalorraquídeo salió normal, las pruebas o las radiografías del ósea salieron normales y el estado clínico del paciente es bueno y la mamá es confiable y puede manejarse de manera ambulatoria, podríamos echar mano de un esquema alternativo con otra penicilina, la penicilina de depósito, que es la benzatínica, con una dosis de igual forma. Es muy fácil la dosificación porque independientemente de la forma de administración, la dosis sigue siendo la misma, 50,000 unidades kilo día, y aquí son intramuscular y como dosis única porque el efecto puede ser de depósito y a largo plazo. Este es un tratamiento, pero siempre y cuando el paciente se descartó que tenga anormalidades en líquido cefalorraquídeo o que requiera una estancia intrahospitalaria. Algo muy importante que debemos de tomar a consideración es que los recién nacidos de madre con sífilis temprana, no tratada en el momento del parto, por supuesto que van a tener un riesgo incrementado de sífilis congénita y el curso de la penicilina sí se debe de dar de manera completa, por lo menos 10 días de penicilina G sódica, incluso aunque la evaluación haya sido completa y normal. Evidentemente, nuestro paciente tiene un alto riesgo de, ¿por qué? Porque al principio el diagnóstico, la reactividad al BDRL no va a ser tan alta, a diferencia de un paciente que ya tiene exposición durante todo el transcurso del embarazo. Por eso es que aquí sí se recomienda que nuestro paciente reciba todo el tratamiento completo, sobre todo en estas pacientes que no recibieron un tratamiento adecuado. Pasando a continuación al escenario número 3. Este se denomina probabilidad de sífilis congénita. Esta probabilidad va a radicar de un examen físico normal y un título serológico que va a ser muy bajito en realidad y que la mamá sí fue tratada de manera correcta o que se administró el tratamiento mucho más allá de 4 semanas antes del parto. Por lo tanto, se considera que este tratamiento en la mujer embarazada fue exitoso. En este caso, si la madre no evidencia datos de recaída o reinfección, el escenario le queda perfecto. El número 3 es una probabilidad simplemente porque dio reactividad. Y aquí puede ser por dos cosas. En realidad puede ser porque pueden ser anticuerpos solamente obtenidos de la madre y que por eso el producto reciba esta titulación tan baja, ¿no? Puede ser diluciones de 1 a 2 o 1 a 4 y por esta razón dar positivo, pero todo el escenario alrededor del paciente en realidad es bueno y aquí en este caso, en el escenario 3, no se recomienda realizar una evaluación de manera rutinaria como en los escenarios previos, tanto el 1 como el 2. Aquí nuestro paciente en realidad está bajo zona de confort y el riesgo de que tenga sífilis congénita es muy, muy bajo. Si cumplió estas definiciones, en realidad podríamos obtener un enfoque diferente. El enfoque distinto sería no tratar al bebé y mantenerlo en vigilancia estrecha cada 2 o 3 meses durante los siguientes 6 meses. ¿Por qué? Porque en esos 6 meses esperamos que el BDRL se negativice por completo y esto hablaría simplemente de la exposición serológica materna y la transferencia de anticuerpos al producto y no por una infección. En cambio, si el paciente tiene riesgo de no regresar a nuestro centro hospitalario,
o que no sea una mamá confiable, que no lo va a cuidar, o que pertenezca a alguna etnia que ya no va a volver a nuestras unidades. En estos casos, ante la duda, se puede justificar instaurar un tratamiento, pero el tratamiento más simple, por así decirlo, ¿no? La penicilina benzatínica, una dosis intramuscular como dosis única, 50,000 unidades, podría ser un esquema de seguridad para nuestro paciente en estas condiciones clínicas. Y por último, hablaremos del escenario 4. Aquí es poco probable en realidad que nuestro paciente tenga esta enfermedad. ¿Por qué? Porque su examen físico es normal, las pruebas serológicas fueron muy bajas y la mamá fue tratada de manera correcta mucho antes de que estuviera embarazada, es decir, adquirió la enfermedad antes del embarazo y que en realidad los títulos serológicos de la madre en ese seguimiento permanecieron muy por debajo de los niveles considerables o siempre estuvieron estables. Titulaciones bajas llamamos a BDRLs menores a 1 a 4. Es decir, 1 a 2 y 1 a 4 son títulos muy bajos y en este caso no se recomienda realizar ninguna evaluación al paciente como tal. Y de las recomendaciones pautadas sobre el tratamiento es que aquí no requiere de ningún tratamiento, pero los bebés con pruebas reactivas no treponémicas deberá hacerse una vigilancia muy estrecha. ¿Para qué? Para asegurarnos de que todo el tiempo la prueba no treponémica regrese a estar a valores negativos. Es decir, si al principio la determinación estaba en una titulación de 1 a 4 o 1 a 2, en los siguientes 2 meses, hasta los siguientes 6, el producto tiene que negativizar esa prueba de VDRL. La penicilina benzatínica de una sola inyección podría considerarse igual forma si el pronóstico o el seguimiento de este paciente es incierto o que el neonato tenga una prueba reactiva no treponémica y que dices, no sé si va a volver. Aquí podríamos emplear el beneficio de la duda y de igual forma darle la dosis única de penicilina benzatínica. En realidad, los escenarios, si bien parecen muy similares, hay que echarnos un clavado para hacer todo el histórico de nuestros pacientes y poder identificar en realidad cuál paciente sí amerita un tratamiento completo, un tratamiento de dosis única, un tratamiento intramuscular ambulatorio y sobre todo, y lo más interesante de esto, es el seguimiento que se debe de dar a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque muchos, lamentablemente, de estos nenes terminan su tratamiento y se van a su casa y no volvemos a saber de ellos y en realidad no sabemos si sus estudios serológicos subsecuentes negativizaron en algún punto. De aquí radica lo interesante de buscar intencionadamente que nuestros pacientes a lo largo de los siguientes 6 hasta 12 meses sean negativos a la prueba del BDRL. Por lo tanto, todos esos pacientes recién nacidos con pruebas reactivas no treponémicas o que los exámenes de seguimiento en cada 2 o 3 meses se tienen que tornar no reactivos en ese plazo de tiempo. En el recién nacido que no fue tratado porque la sífilis congénita se considera poco probable, tendríamos que estar repitiendo estos anticuerpos cada 3 meses y al cabo de 6 meses, ahora sí, tiene que estar completamente negativo ese BDRL. De lo contrario, podríamos sospechar que haya una recrudescencia de la enfermedad y que en ese punto el paciente requiere un tratamiento específico. ¿Por qué? Por incremento en la titulación o por persistencia de la titulación y la no negativización de la misma. A los 6 meses, si la prueba no treponémica no es reactiva, no necesita ya seguimiento. O sea, una vez que identifiques una prueba de BRL negativa, ahí se acaba tu abordaje y tu seguimiento. Pero si la prueba persiste de manera constante como positiva, significa que en realidad ese producto sí se infectó y debe ser tratado en ese mismo momento. Ya elegiremos, según las condiciones clínicas del paciente, cuál es la forma de penicilina que debemos de administrar a nuestros pacientes. Hay que
vigilar esos títulos exhaustivamente de las pruebas no treponémicas persistentes, sobre todo después de los 6 meses de edad, entre los 6 y los 12 meses de edad. ¿Por qué? Porque si esas pruebas persisten en ascenso o persistentemente positivas, en este caso debemos examinar todo por completo, desde tratar de puncionar a nuestro paciente para poder evidenciar la presencia o no de afección del sistema nervioso central y hacer todo el examen o el abordaje como exámenes generales o radiografías de huesos largos. ¿Por qué? Por sospecha de que la sífilis esté ahí persistente. En los casos de neurosífilis, nuestros pacientes siempre deben de ser seguidos con punción lumbar. Fíjense qué interesante todo esto, ¿no? Los líquidos cefalorraquídeos se deben de establecer cada 6 meses hasta que los resultados sean completamente normales. No lo digo yo, lo dicen las guías internacionales de manejo para pacientes con sífilis congénita y sobre todo en aquellos que se confirmó evidentemente la presencia de la enfermedad en el sistema nervioso central. Una prueba reactiva de BDRL en el líquido cefalorraquídeo o el citoquímico anormal que persiste en este caso, es decir, está positiva esa celularidad o el BDRL está positivo en el líquido cefalorraquídeo, nuestro paciente se debe considerar dar un retratamiento. Por lo tanto, aquí sí se aconseja hospitalizar a nuestro paciente por la posibilidad de que la sífilis tenga manifestaciones neurológicas. Y por último, llego a esta diapositiva de conclusiones donde remarco que la sífilis continúa siendo un problema de salud pública cada vez más importante debido a que esa incidencia va aumentando de manera considerable. El aumento del número de parejas sexuales, la edad prematura a la cual los adolescentes empiezan a tener estas relaciones, favorece el riesgo de este tipo de enfermedades de transmisión sexual, no solamente hablando de sífilis, sino de VIH y otras enfermedades de transmisión que están a la orden del día. Punto número 2, no hay que olvidar escrutar siempre a nuestra mujer embarazada desde la primera visita al ginecólogo y después subsecuentemente e incluso hasta el momento del parto debe ser escrutada nuestra paciente. Punto número 3, la identificación oportuna de los casos de sífilis congénita para el inicio del tratamiento. Tratar de que no se nos escape ningún paciente con manifestaciones clínicas o algún indicio por historia clínica. Punto número 4, hoy por hoy la penicilina sigue siendo el tratamiento de elección para nuestros pacientes con sífilis. Y punto número 5, no olvidar el seguimiento ambulatorio para nuestros pacientes. Todo el año después del diagnóstico de sífilis congénita, nuestro paciente debe ser monitorizado muy estrechamente para buscar intencionadamente que no haya una recrudescencia de la enfermedad o buscar el objetivo final, que es que se negativice por completo las pruebas indirectas serológicas. Muchísimas gracias por su atención y cualquier comentario o duda está bienvenido. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor Santos. Si nos hace favor de dejar de compartir pantalla. Sí. Y bueno, vamos a abrir los comentarios. Aquí hay algunas notas. El doctor Reinaldo Michel dice, ¿con cuántos padecimientos se hace diagnóstico diferencial o cuadros? ¿Qué cuadro simula? Bueno, creo que está ahí muy ambiguo eso. Dice, si no se dan titulaciones del BDRL, sino que solo se reporta por laboratorio como positivo o negativo, ¿qué debemos de hacer? Ejemplo, mamá durante el cuidado de su embarazo 2, BDRL positivo, después del nacimiento mamá negativo, el bebé BDRL negativo. Ok, bien, lo ideal, doctor, debería de ser cuantitativos, ¿no? De determinar a qué titulación está positiva, porque si solamente son estudios cualitativos, en realidad podría ser muchos falsos, ¿no? Falsos positivos, y tendríamos que basarnos directamente en la clínica y la exploración física de nuestro paciente y el antecedente materno en general
pero lo recomendado dentro de las pruebas sería las pruebas que son cuantitativas para poder identificar el factor de riesgo más importante y estadificarlo en cualquiera de los estadios que están mencionados en el CDC y en las guías internacionales. Pero bueno, si no hay acceso a estas determinaciones cualitativas, en realidad nos tendríamos que sustentar nuestro diagnóstico, pues simplemente con la exploración física y la reactividad de ambos productos. Ante la sospecha o las manifestaciones clásicas, tendríamos que darle tratamiento, ¿verdad? Si el paciente tiene buenas condiciones generales, se podrían utilizar los esquemas, por así decirlo, más sencillos, que serían los derivados de penicilina benzatínica. Muy amable, doctor Santos. Sí. Le voy a dar la palabra al doctor Arturo Loredo, académico, y después contestamos otras preguntas que están haciendo aquí. Si quiere, por favor, encender su cámara y video, maestro. Doctor Loredo. Ya voy. Ahí va. No quiero obedecer. Ya. La cámara no quiere. No quiere. A ver, No. en lo que Bueno, lo arregla lo escuchamos, de... doctor. Lo escuchamos. Bueno, primero felicitar al doctor por el abordaje que ha hecho tan amplio de esta patología, que bueno, como que se va olvidando en el transcurso del tiempo y y me recordó lo que vimos cuando era jefe de medicina interna en el Instituto Nacional de Pediatría, de algunos casos con esta problemática. Un señalamiento inicial se basa en que esta enfermedad no produce malformaciones congénitas porque el treponema pallidum no atraviesa la barrera placentaria en el primer trimestre del embarazo. Entonces, esto es muy importante porque cuando hacemos el diagnóstico diferencial en síndrome de Torch, entonces vamos a ver que el niño no nace con una malformación. Entonces, ese es un primer punto que debemos de pensar. Segundo punto, la rinorrea que tiene es muy característica. Cuando un bebito, como él lo señaló, recién nacido tiene rinorrea, tiene que pensarse en sífilis congénita y tenemos que ir a la evaluación de la madre. ¿Qué tipo de vida ha tenido? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo ha sido su comportamiento sexual? Etcétera. Debemos ser muy acuciosos en ese sentido. Me acuerdo que el último paciente que yo vi con este problema tenía una inmovilidad de los miembros superiores. Eso se llama pseudoparálisis de Parrot, porque se lesiona, se afecta el ¿cómo se llama? Aquí de los brazos. Bueno, se me olvidó ahorita el nombre. Pero si no se mueven los bracitos, no crean que es por traumatismo al nacimiento. Eso se llama pseudoparálisis de Parrot y está afectando el plexo braquial, pues. Entonces, eso es lo que tenemos que estar muy atentos. Pero como dijo él, ya en casos más avanzados, la alteración de las tibias, las alteraciones óseas a nivel pulmonar, de huesos largos, etcétera, bueno, pues ya hacen el diagnóstico más fácilmente. Completar el tratamiento como se ha precisado adecuadamente y vamos a ver cómo vamos a desarrollar, vamos a voltear la cosa, cómo vamos a desarrollar estrategias de prevención para no tener que enfrentarnos a estos casos. Yo creo que aquí la participación del médico de primer nivel de atención, de los ginecobstetras, de los pediatras, hablando con las futuras madres, debemos estar muy atentos a prevenir esas enfermedades. La situación a nivel mundial va cambiando a pasos acelerados. Entonces debemos estar muy atentos de esta patología. Ojalá nos pudiera también precisar si en alguna parte de la República Mexicana este fenómeno ha sido más frecuentemente observado, por ejemplo, en las fronteras norte y sur, o algunas otras áreas de recreo, como son los puertos, Acapulco. Bueno, ahorita Acapulco está fuera de la jugada, pero Cancún, etcétera, en donde pues los jóvenes llevan una vida sexual con mucha libertad. No piensan que no les va a pasar nada y entonces ahí está el asunto, ¿no? Entonces, estrategias de prevención, fundamentalmente, si nos están escuchando en esas áreas del país, en lo que estamos señalando, pues debemos ser más acuciosos en ese sentido para tener que evitar
la posibilidad de atender estos casos. Una vez que se desarrolla, hacer el diagnóstico lo más tempranamente posible, pues tenemos todas las herramientas, pero fundamentalmente la herramienta clínica. Los clínicos debemos ser muy acuciosos para poder establecer estos diagnósticos y entender por qué, pues insisto, por qué no nace con una malformación congénita. La alteración que tiene a nivel de la silla de montar, que se llama en la nariz, es consecuencia del deterioro que tiene el cartílago en esa parte del cuerpo. Felicidades, doctor Santos, por su presentación. Sí, Por muchas su gracias, interés muy en amable enseñarnos. por sus comentarios, muy interesantes definitivamente, ¿no? Es importante todas esas señalamientos que realiza, ¿verdad? Definitivamente la educación sexual tendría que impartirse desde que empiezan la preadolescencia, ¿no? Nuestros chamacos, porque cada vez es más frecuente que nosotros veamos inicios de vida sexual a los 12, 13 años, ¿no? Y de ahí toda la gama de enfermedades de transmisión sexual y no solamente sífilis, o sea, cada vez vemos con más repunte casos de VIH u otras enfermedades transmitidas por contacto sexual. Y muy interesante lo que se ha dicho porque ahora con la pandemia y que la gente ya sale y está volviendo a la vida que acostumbraba, como que se le ha olvidado pues que sigue habiendo enfermedades de transmisión sexual y nada más culpan o se preocupan por el SIDA. Y no, sigue habiendo gonorrea, sigue habiendo legionela, sigue habiendo tricomoniasis, sigue habiendo sífilis, etc. No, no, no ha parado esto. Y aquí hay una pregunta muy interesante, quisiera después retomar esto, pero hay una pregunta muy interesante de la doctora Fabiola Aguilar de Campeche, que dice, ¿qué hacer si la madre es alérgica a la penicilina? ¿Se tendría que desensibilizar? Sí, buenas noches, doctora. Sí, definitivamente la recomendación es la desensibilización a la penicilina. ¿Por qué? Porque los tratamientos alternativos, como los macrólidos, principalmente eritromicina o las cefalosporinas de tercera generación, son precisamente esquemas alternativos. Se desaconseja de manera inicial instaurar un tratamiento con este tipo de alternativas, porque se ha visto que la tasa de fracasos farmacológicos es mucho más alta. Por lo tanto, en una alergia o sospecha de alergia a la penicilina, tendría que confirmarse primero que todo que sea una reacción clásica de alergia, y si se confirma, habrá que desensibilizarse. ¿Por qué? Porque el tratamiento es 100% eficaz en caso de sífilis para la penicilina. El resto de medicamentos se considera como tratamientos inadecuados o poco adecuados. Y eso es un factor de riesgo para considerar un bebé con posibilidad de transmisión de la enfermedad o que esté infectado. Muy amable, doctor. El doctor Nelson Faría Montiel, desde Maracaibo, Venezuela, pregunta, en los casos de embarazos no controlados, en los cuales el producto no fue tratado por no tenerse sospecha clínica o de laboratorio, y al cabo de un tiempo nos llega ese niño con manifestaciones clínicas o de laboratorio de una probable sífilis congénita no diagnosticada a tiempo y por lo tanto no tratada. ¿Cuál es la conducta a seguir? Muy bien, un saludo hasta Venezuela, doctor. Qué gusto. Definitivamente nosotros tenemos que buscar intencionadamente la forma de hacer el diagnóstico en el momento que nuestro paciente presente manifestaciones clásicas. Hemos tenido la oportunidad de ver niños que ingresan en la etapa de lactantes con un diagnóstico de fiebre de origen desconocido, y dentro del abordaje ahí encontramos esa positividad. ¿Por qué? Porque en estos pacientes que no desarrollaron manifestaciones de forma inicial, sí lo van a desarrollar a través de los siguientes meses. ¿Por qué? Porque el paciente tiene la replicación o la espiroquetemia, evidentemente en sangre, y la causa o el signo más clásico va a ser la presencia de fiebre, y muchas veces eso va a ser lo que nos va a orientar a establecer un diagnóstico.
Entonces, en el momento que empiezas a estudiar a tu paciente y da la reactividad al BDRL y haces pruebas confirmatorias, se tiene que instaurar el tratamiento de manera natural, como si fuera una sífilis congénita. Solamente la dosis es diferente. El intervalo tiene que ser cada 8 horas en vez de cada 12 horas, pero de ahí afuera no hay ninguna otra diferencia. En realidad se tendría que hacer el mismo tamizaje. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que él haya adquirido la enfermedad de manera congénita, pero que no fue detectada al momento del nacimiento porque estaba asintomático, como en el 50-60% de los casos, pues probablemente desarrolló la enfermedad, pero de forma tardía. Por lo tanto, habrá que hacer todo el abordaje que mencioné en la plática sin ninguna diferencia. Bien, quiero retomar antes de terminar esta videoconferencia acerca de la prevención que bien dijo el doctor académico Arturo Loredo. Y lo menciono porque ahora, en la forma de pensar, en la sociedad, la diversidad del gusto o concepto de la sexualidad, pues tiene repercusiones muy importantes. Algunas legales, algunas sociales o de convivencia, porque ahora le permiten a los niños decidir si usa falda o vestirse de mujer o niño, o qué quiere determinarse sexualmente desde muy temprana edad. No los dejan entrar a películas de adultos y sin embargo les pasan escenas, ¿verdad?, en películas infantiles que sugieren una serie de diversidades sexuales. Eso despierta mucha curiosidad y cuando se mencionó aquí que hacer la prevención, usted lo mencionaba, doctor Santos, en la adolescencia o en la preadolescencia, yo diría que a lo mejor tendríamos que irnos más atrás, porque realmente la psicoidentificación sexual, si mal no recuerdo, se culmina entre los 5 y 7 años de edad. Si eso es así, pues deberíamos de empezar en esa etapa. ¿Y cómo podemos empezar? Bueno, primero el niño va a replicar lo que ve en su casa, lo que ve con sus padres, la Claro. forma con los que convive. Y después a desarrollarse en un medio compartido y de convivencia con personas que no son de su familia, llámese maestros o compañeros de un kinder, por ejemplo. Entonces, yo creo que, ¿cómo se puede hacer esa prevención? Pues tiene que hacerse un trabajo social. En México no existe la figura, a pesar de que existe la carrera de trabajo social, como en otros países, específicamente Estados Unidos, donde la trabajadora social va y nos dice qué es lo que está sucediendo y participa activamente en muchos de los programas de prevención, de atención temprana, de prevención de enfermedades y detección de algunos casos de desviación y controles, porque hay muchos padecimientos que simplemente no se controlan porque no hay manera de controlarlos. No tenemos en México un sistema que garantice un control. Entonces, creo que realmente es un tema que deberíamos de discutir porque las cifras que usted nos mencionó, pues son alarmantes. Y esos son los casos diagnosticados, ¿no? Entonces yo diría, bueno, si eso que va a cambiarle la vida a un producto con una enfermedad de transmisión sexual que es prevenible y predecible, pues estamos fallando, ¿no? Definitivamente, estamos fallando. Y es un reflejo muy claro que no está funcionando la medicina de prevención en México. Entonces, qué bueno que esto nos estimule, porque tenemos pensado una serie de talleres de manera híbrida para difundir esta serie de conceptos que hay mucha gente que en su labor diaria, en su consultorio, en una ciudad intermedia o en un pueblo o una pequeña comunidad, desconoce estas cosas y hay que tomar en cuenta que aunque bien dice el maestro Loredo, que hay algunas ciudades que favorecen este tipo de transmisiones, pues ahora con la movilidad que tenemos, ya la viruela del mono, que era endémica en África, pues ahora ya la encontramos en todos lados. Entonces, yo creo que tenemos que comprender que el mundo ha cambiado,
que ya nada va a ser igual, que tenemos que tener conceptos que tenemos que estar modificando porque es tan rápida la evolución social, económica, el cambio climático, con factores epigenéticos, educativos, culturales, económicos. En fin, es mucho y no podemos quedarnos en el pasado con cosas básicas, que es un problema muy serio de prevención, que es prevenible y predecible. En fin, quiero pedirle, doctor Santos, que nos haga, doctor Loredo, un comentario muy breve que ya vamos a cerrar. Brevemente, insistir en la prevención de estos problemas y del embarazo adolescente. Es otro problema que debemos discutir en alguna otra ocasión y que se está desarrollando enormemente, y entonces tenerlo en la mente para que no tengamos que enfrentar esos problemas que nos presentó el doctor Santos. Felicidades, doctor. Gracias. Muy amable. Bueno, pues quiero pedirle al doctor Santos que nos haga favor de mandar un mensaje final para ya cerrar esta transmisión. Si nos hace favor, doctor. Sí, claro que sí. Pues primero que todo, en realidad, pues gracias a todos ustedes que se conectaron y muy amables por hacer sus preguntas o comentarios. Es verdaderamente un honor. Y mi mensaje final y el más contundente es hacer conciencia de que todos esos pacientes ya se diagnosticaron, ya se trataron, pero nos falta mucho por trabajar y mucho por recorrer en el seguimiento de los mismos. ¿Por qué? Porque obviamente las espiroquetas tienen riesgo de recrudescencia durante los primeros 12 meses después de que tiene la infección, sobre todo si tuvo algún factor de riesgo importante o el tratamiento no fue el más idóneo. Tendríamos que estar vigilando serológicamente y hasta que el paciente esté negativo, poder darlo de alta completamente. ¿De acuerdo? Y de igual forma los de neurosífilis, o sea, puncionarlos a todos, más bien, a todo paciente con sífilis congénita hay que puncionarlo para descartarle neurosífilis. Si se confirma neurosífilis, hay que puncionarlo cada 6 meses hasta tener resultados negativos, tanto citoquímico como prueba de BDRL. Muy bien. Antes de cerrar esta transmisión, quiero hacer un pequeño comentario porque hemos aprendido en las ciencias médicas, ha avanzado tanto que hacemos una vacuna contra un virus desconocido en menos de un año. Descubrimos su genoma, algo sobresaliente. Estamos preparándonos para las variaciones que tiene de acuerdo a las condiciones que vivimos. Y sin embargo, seguimos azotados por enfermedades que tienen siglos de existir y que no hemos podido con ellas. Dentro de ellas hablo específicamente de la tuberculosis, que está reemergiendo. Hablo específicamente de la sífilis, que ya era hace más de 100 años un problema muy serio en la población y que lo marcaba de por vida. Y no hemos solucionado esos problemas. Tenemos una tarea muy grande. Así es que el papel de la prevención es fundamental para que hagamos cambios verdaderos, definitivos y útiles. Quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, la participación excelente del doctor José Esil Santos por esta maravillosa videoconferencia y decirles que en breves minutos estará en nuestro canal de YouTube de manera pública. Muchas gracias y hasta pronto.